El libro de Josué nos confronta con la idea de un Dios que invita a su pueblo a llevar a cabo campañas militares en su nombre y con su ayuda. Esto inevitablemente nos lleva a plantearnos algunas preguntas importantes, como la idea de cómo conciliar a un Dios guerrero con un Dios amoroso. ¿Cómo es posible que su pueblo llevara a cabo tales acciones? Estas y otras preguntas más las vamos a analizar en la lección que comienza ahora. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida una semana más a esta serie titulada Presente 7. Estamos ya en la lección número 4 para el 25 de octubre del año 2025 y el título de nuestra lección es El conflicto detrás de todos los conflictos. Una lección muy interesante, es la última lección de este primer mes, de este trimestre. Nos sentimos muy contentos por estar aquí con ustedes y ojalá que estemos realmente aprendiendo cosas nuevas acerca del libro de Josué. Y mira, el versículo para memorizar de esta semana se encuentra en Josué capítulo 10, versículo 14, y dice allí la palabra de Dios: no ha habido día igual, ni antes ni después, en que el Señor escuchara la voz de un hombre, porque el Señor luchó por Israel. En este versículo encontramos un planteamiento muy interesante y es el hecho de que Dios es quien está peleando por su pueblo. Es el pueblo de Israel quien está luchando en nombre de Dios, y esto es algo realmente pues importante comprenderlo desde el punto de vista correcto, desde el aspecto teológico adecuado, ya que si no, se puede llegar a tener una mala interpretación acerca del carácter de Dios. Pero creo que es un análisis muy importante, y la lección de esta semana, la lección de la próxima semana también, nos va a invitar a analizar estas guerras que el pueblo de Israel tuvo que librar en la conquista de la tierra prometida. Nuestra lección precisamente esta semana la hemos dividido en tres partes principales, y si estás preparado, comencemos. La primera parte de nuestra lección lleva como subtítulo El Señor luchará por ustedes. Y vamos a iniciar analizando Josué capítulo 5 versículos 13 y 15. Y mira lo que dice allí el texto bíblico. Aconteció que estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y vio a un hombre que estaba delante de él con una espada desenvainada en su mano. Josué se le acercó y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? No, respondió él, sino que he venido como príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué, postrándose en tierra sobre su rostro, lo adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quítate el calzado de los pies, porque el lugar en que estás es santo. Y Josué así lo hizo. Este versículo se da dentro del contexto de la conquista de la primera ciudad que el pueblo de Israel tenía frente a ellos en la tierra prometida. En este caso, Jericó. Era una ciudad pues amurallada, era una ciudad que tenía grandes fortificaciones, con un ejército preparado, con una ciudad que gracias a esas fortificaciones podía resistir un largo asedio. Por el contrario, el pueblo de Israel pues era un pueblo que apenas contaba con unas cuantas ondas, unas lanzas, flechas, y que no tenían ninguna idea de lo que era una estrategia militar. Realmente el pueblo de Israel pues acababa apenas unos años atrás de haber salido de Egipto, y pues no tenía mucha idea de lo que era realmente asediar una ciudad como lo era Jericó. Jericó estaba preparada para resistir muchísimo tiempo el asedio de Israel. Así que era normal, y yo siempre que leo esta parte es una de mis partes favoritas de la Biblia, y siempre que analizo esta sección de la historia de Josué, me pongo a imaginar a Josué preocupado, tratando de ver la manera tal vez de cómo lograr conquistar aquella ciudad, aquel desafío que tenía delante de sí. Y sin embargo, vemos aquí que aparece en escena un personaje que se identifica a sí mismo
como el príncipe del ejército de Jehová. No se llama el príncipe del ejército de Israel, se llama el príncipe del ejército de Jehová. Y este ser que aparece delante de Josué es un ser que al final de cuentas no era otra persona más que Jesús, no era otra persona más que Dios, ya que el mismo Josué se postra ante él, lo adora, y este hombre no se resiste a la adoración, al contrario, deja que se arrodille frente a él. Esto nos da la indicación de que entonces delante de quien estaba Josué era realmente Dios. Y la apariencia de este hombre, Elena G. de White la describe como un hombre alto, como un hombre revestido de un atuendo militar bien preparado para la batalla y con la espada lista en la mano. Estos versículos entonces nos muestran que realmente era Dios quien estaba dirigiendo al pueblo de Israel. La conquista de Canaán no era una conquista que iba a depender de la capacidad del pueblo de Israel, no sería una conquista que iba a depender de las estrategias militares, no era una conquista que iba a depender de la multitud del ejército o de las armas con las que contaba el pueblo de Israel, no, sino que era una guerra que iba a ser librada realmente por Dios. Y a lo largo de la historia del pueblo de Israel vemos en repetidas ocasiones esta idea, la idea de un Dios guerrero. Y es que justamente el libro de Éxodo capítulo 15, versículo 13, nos lo muestra. Mira lo que dice allí el texto bíblico. Jehová es un guerrero. Jehová es su nombre. Mira, muchos consideran que estos mandamientos de la guerra que Dios libró con el pueblo de Israel y esas batallas que el pueblo de Israel tuvo que enfrentar van en contra de lo que es el carácter de Dios. Pero esto no está más lejos de la realidad, ya que, mira, hay que entender también el contexto de las guerras en los tiempos bíblicos. En las luchas que se libraban entre las diferentes naciones era también una lucha en el ámbito espiritual, ya que en este caso cuando se libraba una batalla era la guerra del Dios de ese pueblo contra el Dios del otro pueblo, y el pueblo que salía vencedor pues era la demostración de que su Dios no era lo suficientemente poderoso, y también era en este caso la demostración de que el Dios real, el Dios verdadero era el Dios del pueblo que terminaba ganando la batalla. Así que de alguna u otra manera estas batallas eran también una muestra de quién era realmente Dios. Era una manera también de evangelizar, de mostrar en este caso a las demás naciones quién era realmente Jehová. Y no solamente eso, sino que en el caso específico de la conquista de Canaán era también una muestra de la bondad, de la misericordia, pero también de los juicios de Dios, porque la tierra de Canaán se había consumido bajo el pecado, bajo la idolatría, y entonces era necesario que se pudiera limpiar la tierra de toda esa idolatría, de todo ese pecado que rodeaba a los ciudadanos de esos lugares. Y de esa manera que entonces el propósito de Dios para el pueblo de Israel se pudiera cumplir. Tal vez hoy en día se nos haga realmente complicado y pensemos que es una excusa para justificar algunos de los textos que encontramos en la palabra de Dios, pero no es así. Realmente hay que entenderlo desde el punto de vista del contexto histórico de ese momento, ya que era la única manera en cómo esos pueblos, esas naciones realmente se sometían al yugo de otros dioses, o permitían que en este caso la idea de otros dioses entrara en su cultura. En este caso era la manera como ellos podían conocer realmente quién era Dios y lo que Dios estaba haciendo realmente por su pueblo. Vamos a analizar otro texto también muy importante que nos ayuda a esclarecer más este hecho, y está en Éxodo capítulo 14, versículos 13 y 14. Estos versículos los encontramos dentro del contexto de la salida del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Y mira lo que dice allí el texto bíblico. Moisés respondió al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará hoy, porque los egipcios que hoy habéis visto no los volveréis a ver nunca más. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos.
Mira, el texto bíblico nos muestra a un Dios guerrero y nos muestra justamente que la iniciativa de las batallas que se iban a librar en Canaán venía en este caso de parte de Dios. Él era quien iba a establecer la estrategia, quien iba a dirigir la campaña militar, quien iba a definir los medios. Y aquí hay un punto muy importante que tanto el pueblo de Israel como nosotros hoy en día debemos entender, y es el hecho de que Dios era quien daría la victoria al pueblo de Israel. No era realmente los medios o las estrategias del pueblo de Israel, sino era Dios. El hecho de que Dios estuviera, como dice allí Moisés, luchando por su pueblo, estando del lado de su pueblo, era lo que les aseguraba realmente al pueblo de Israel el poder ganar la batalla. Mientras el pueblo de Israel tuviera puesta su fe, su confianza en Dios, realmente tenían asegurados la victoria. Pero cuando el pueblo de Israel dejaba de confiar en Dios, era entonces cuando fracasaba en la conquista de la tierra prometida. Y es que realmente el plan original de Dios es que el pueblo no se viera visto inmiscuido dentro de las conquistas o dentro de las campañas militares. Ellos simplemente serían el instrumento, pero realmente no lucharían. Ese era el plan original de Dios. Sin embargo, a raíz de su rebeldía, a raíz, en este caso, de su idolatría, es que muchas veces se tuvieron que ver inmiscuidos dentro de las batallas. Pero el secreto del éxito para el pueblo estaba justamente en la dependencia de Dios. Y es algo que nosotros hoy en día debemos realmente entender como cristianos, porque hoy en día también libramos una batalla en diferentes aspectos de nuestra vida. Y si queremos realmente salir vencedores en esta lucha en la cual nos encontramos en esta tierra, debemos entonces en todo momento depender de Dios. Debemos dejar que sea Dios quien nos dé la victoria, quien nos ayude realmente a salir vencedores. La segunda parte de nuestra lección lleva como subtítulo Guerra en el cielo. Y mira, como bien lo menciona el título de la lección de esta semana, estamos viendo el conflicto detrás de todos los conflictos, porque aunque pareciera que está tratándose de una lucha humana, una lucha entre naciones, entre países, la realidad es que es una lucha que tiene un trasfondo, que tiene realmente a personajes que a simple vista tal vez no podemos percibir, pero que realmente forman parte también de este mundo, en esta tierra y de lo que sucede en nuestras vidas como seres humanos. Y mira, justamente nos referimos al conflicto entre Cristo y Satanás. Y el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9 nos habla acerca del origen de este conflicto y de por qué hoy en día en esta tierra se siguen librando este tipo de batallas. Mira lo que dice allí la palabra de Dios. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El texto bíblico nos inicia hablando de una guerra que se libró en el cielo, una guerra con diferentes bandos, con dos bandos diferentes. Por un lado estaba Cristo señalando a Dios como el único que merece adoración, obediencia, señalando que su ley podía cumplirse, y por el otro lado Satanás señalando que lo que Dios pedía era injusto e imposible de cumplir. Dos bandos que al final esta lucha espiritual se trasladó cuando Satanás perdió la guerra en el cielo, se trasladó a esta tierra, a un mundo que ya había aceptado el pecado como parte de su vida. Y entonces cuando se traslada a este mundo, pues también se está librando esa batalla dentro del corazón de cada ser humano. Pero también hay batallas en nuestro mundo, hay guerras entre diferentes países y naciones que al final de cuentas son llevadas a cabo motivadas por el egoísmo, motivadas por la ambición, por la avaricia, motivadas por la injusticia.
Y por el otro lado está, pues en este caso, Dios intentando eliminar todos esos aspectos de la vida del ser humano. Entonces, la guerra en el cielo hoy en día pues está trasladada a esta tierra y es allí donde como seres humanos luchamos, pero no solamente en el aspecto de la justicia, en el aspecto de la paz, en el aspecto de demostrar en este caso principios y valores, sino también en el aspecto de la vida espiritual, de aquellos pecados con los cuales como seres humanos muchas veces seguimos luchando, porque hoy en día realmente no es solamente la lucha en el ámbito, como te decía, de la justicia, sino también en el ámbito contra el pecado. Como seres humanos seguimos luchando con este aspecto de nuestra vida, muchos están sumidos en vicios, en adicciones, están luchando allí con defectos de carácter, están luchando allí con pecados que tal vez nadie más conoce. Y esa guerra también forma parte de la vida del ser humano, de muchos seres humanos, de, mejor dicho, de todos los seres humanos que han pisado la historia de la humanidad. Y entonces es una guerra que también está librándose y de alguna u otra manera formamos parte de ella, no podemos evitarlo. Y qué bueno es saber que Jesús lucha por nosotros, porque si no, estaríamos tristemente desamparados, estaríamos sin esperanza en este mundo, pero gracias a que tenemos un Dios guerrero, gracias a que tenemos a un Dios que lucha por nosotros, es que está asegurada la victoria para nuestra vida y también tenemos la esperanza y la oportunidad de la salvación. Tercera parte de nuestra lección lleva como subtítulo la segunda mejor opción. Y mira, vamos a iniciar analizando Josué capítulo 6, versículo 20. Y mira lo que dice allí el texto bíblico. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo escuchó el sonido de la bocina, gritó con un gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo asaltó luego la ciudad, cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. Mira, hemos visto a lo largo de esta lección que el plan original de Dios era que el pueblo de Israel no luchara, no librara las batallas, sino que simplemente sería Dios quien lucharía por ellos. Pero poco después de que el pueblo de Israel fuera liberado de Egipto, vemos allí que empezaron a murmurar contra Dios. Y entonces esto los llevó a cuestionar si realmente la presencia de Dios iba con ellos, lo cual también como resultado dio que los planes cambiaran y ahora el pueblo de Israel formaría parte de esas luchas para realmente darles esa confianza plena en las promesas de Dios, siempre y cuando no olvidaran que todo al final de cuentas dependía realmente de que Dios estuviera con ellos, de que Dios les ayudara a librar entonces esas batallas. Y eso era algo muy importante, por eso es la segunda mejor opción, porque la primera era que el pueblo de Israel no peleara, pero la segunda mejor opción entonces llegó a ser que el pueblo de Israel se involucrara en las batallas, pero confiando y dependiendo en todo momento de Dios. Si en algún momento se volvían, en este caso, vanagloriosos, se mofaban de que eran ellos quienes estaban ganando las batallas, entonces era allí cuando muchas veces terminaban fracasando, o cuando iban en contra de la voluntad de Dios era cuando entonces fracasaban. Pero el mejor ejemplo incluso de cómo Israel libró esas batallas fue justamente la conquista de Jericó. Nada más tenían que dar vueltas alrededor de la ciudad y entonces los muros terminaron cayendo el último día. Pero en realidad no fue una gran estrategia, no fue que se ordenaran de alguna manera para salir a pelear, no, sino era simplemente porque Dios estaba con ellos. Y eso era algo que realmente el pueblo de Israel no debía olvidar y era la manera como Dios quería enseñarle esto a su pueblo a través de las luchas. Amigos, antes de que finalicemos la lección de esta semana, queremos hacer esta pequeña pausa para invitarte a que te suscribas a este canal. En la parte de abajo está el botón para suscribirse, a un lado la campanita de notificaciones, puedes activarla para que cada vez que subamos un video te llegue entonces la notificación. Y también no te vayas sin dejar tu like, sin compartir, sin comentar con nosotros, porque
todo esto nos ayuda mucho a poder llegar a más personas. Ya estamos muy cerca de nuestra meta de los primeros 1000 suscriptores. Queremos que este año no finalice sin antes llegar a ese objetivo, así que si eres nuevo o aún no te suscribes a este canal, nos ayudaría muchísimo que lo hicieras. Gracias y continuamos. A manera de conclusión, me gustaría finalizar mencionándote lo siguiente. Hoy en día nos encontramos también en una lucha espiritual, pero también nos encontramos en una lucha en el ámbito social. Seguimos viendo injusticias, seguimos viendo gente que sufre, seguimos viendo la falta de paz en nuestro mundo. Hoy en día también Dios nos sigue llamando a ser ese canal de bendición para las personas, a poder mostrar siempre en este punto a Dios como ese Dios que lucha por las personas, que lucha y va a traer en algún momento la justicia, la paz a este mundo de pecado, de dolor, de sufrimiento. Y la única manera de que nosotros podamos salir vencedores en nuestras luchas espirituales y también que un día se nos haga justicia en este mundo será dependiendo en todo momento de la mano poderosa de ese Dios. Y no solamente eso, sino que también saber que estamos del lado correcto de la batalla, estamos en el lado vencedor, en el lado que ya tiene la guerra ganada y que simplemente está allí esperando el momento para darle punto final a la historia del pecado en este mundo. Entonces, si la batalla ya está ganada, lo único que tenemos que hacer es seguir aferrados a ese general que sigue comandando el ejército de nuestro Dios y que entonces de esta manera a través de Cristo Jesús podamos salir realmente vencedores, que cada día podamos depender de Cristo Jesús y así podamos un día llegar al reino de los cielos. Que el Señor te bendiga.